Las elecciones en Brasil entran a la recta final, un final de fotografía porque están prácticamente empatadas dos de las candidatas a la presidencia. La muerte hace casi un mes del candidato del Partido Socialista cambió el escenario político de la elección brasileña y su sucesora, una ambientalista que pertenece a la Iglesia Evangélica, está a punto o tiene posibilidades reales de desbancar al PT y a la actual presidenta Dilma Rousseff. ¿Por qué van a votar los brasileños ya casi en menos de un mes? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros aquí y recuerde, tenemos un debate hoy porque en este programa todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos que contextualicen la información y regresamos aquí a la mesa. La elección presidencial brasileña ha entrado en fase decisiva con un electorado dividido entre el deseo de cambiar y el miedo a perder las conquistas sociales de los últimos gobiernos del PT, que encabeza la actual presidenta Dilma Rousseff. El camino hacia los comicios ha estado marcado por la tragedia de la muerte de un candidato presidencial, Eduardo Campos, y la sorpresa por el vertiginoso ascenso de su sucesora, Marina Silva, que se encuentra en empate técnico con Rousseff en la primera vuelta electoral del próximo 5 de octubre. Las protestas sociales que han sacudido a Brasil denotan malestar y falta de confianza en el llamado país del futuro, cuya economía ha entrado en recesión técnica, a pesar de las expectativas de negocio y bonanza del pasado Mundial de Fútbol. La muerte del candidato del Partido Socialista, tercero en las encuestas en ese momento, en un accidente aéreo, modificó la escena política y catapultó a su sucesora, Marina Silva, hasta convertirla en favorita de ganar los comicios en la segunda vuelta. La corrupción en la vida pública, uno de los principales motivos de la protesta social, ha salpicado también la campaña al conocerse un escándalo de la petrolera estatal Petrobras sobre sobornos a partidos y candidatos. ¿Viene un cambio o no en Brasil? ¿Cómo afecta a América Latina y México la suerte de la otra potencia regional? De acuerdo con una encuesta de Census y otras, Rousseff obtendría el 29.8% de los votos en primera vuelta, contra un 29.5% para Silva. Pero la candidata del Partido Socialista brasileño podría ser la ganadora de una segunda vuelta en la que se quedaría con un 47.6% de los votos, frente al 32.8% de Rousseff. En tanto, el competidor que ocupa el tercer lugar, Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, tercero en contienda, obtendría el 15.2% de los votos en la primera vuelta, según el sondeo. La economía brasileña se enfrenta a un periodo de aceleración de la inflación y de bajo crecimiento, según las previsiones de los analistas financieros dado a conocer en un informe del Banco Central brasileño. En plena recesión técnica, al acumular Brasil 2 trimestres consecutivos de contracción de su Producto Interno Bruto, los expertos del boletín Focus señalan que el crecimiento para 2014 será apenas de 0.48%. El escándalo de corrupción en la petrolera estatal brasileña se refiere al supuesto pago de sobornos millonarios a decenas de políticos por parte de constructoras que ganaron contratos con Petrobras entre 2004 y 2012. Según Dalma Costa, uno de los líderes de la sociedad civil brasileña, hay un aspecto subjetivo, cultural, sentimental de la población con respecto a la muerte el 13 de agosto pasado del candidato del PSB, Eduardo Campos. Pero no se puede olvidar que en las elecciones del 2010, Silva ya había hecho un buen resultado con 20 millones de votos a favor. Ella tiene un cierto carisma, aparece para algunos como salvadora. Convoca además el apoyo de vastos sectores evangélicos, ya que pertenece a una de las iglesias más conservadoras en el país, las Asambleas de Dios. Vamos a arrancar Opiniones Encontradas, ahí lo tiene usted. Brasil, la elección está en la recta final entre el deseo de cambio y el temor a perder las conquistas sociales que ganaron con los últimos gobiernos del PT, pero esta es solamente una aproximación. El verdadero debate lo tenemos aquí con Hernán Gómez del CIDE. Buenas tardes, Pepe. Qué bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y Adolfo Laborde, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Buenas noches. Campus Santa Fe, ahora sí lo dije completito. Aquí estamos. Vamos a tratar de explicar qué pasó en Brasil en el último mes, después de que, hace unos meses Dilma iba en caballo de Hacienda, la actual presidenta, y poco a poco
ha ido cerrándose hasta la última información, los últimos sondeos que tenemos hoy, es que la elección está en un empate técnico para la primera vuelta. Y la primera pregunta, si quieres con eso podemos abrir, es justamente por ahí, Hernán. ¿Por qué se cerró de esta manera la elección en Brasil a menos de un mes de que se celebren los comicios el próximo 5 de octubre? Teníamos un escenario donde había dos candidatos que se disputaban la elección, Dilma Rousseff por el PT y Aécio Neves por el Partido Socialdemócrata Brasileño, que es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Había un tercer candidato. Neves que sigue, nada más para precisarle al auditorio, tercer lugar en este momento. Hoy está en el tercer lugar. Había un candidato que era Eduardo Campos, que estaba en un lejano tercer lugar con ninguna posibilidad de ganar la elección. Hay un accidente, tiene un accidente aéreo, muere y aparece un nuevo escenario electoral. Marina Silva, que era la candidata a la vicepresidencia, pasa a ser la candidata a la presidencia en la fórmula por el Partido Socialista Brasileño, e inmediatamente aventajan las encuestas de una manera impresionante, desplazando a Aécio Neves a un muy lejano tercer lugar y disputando la elección con Dilma Rousseff de cara a cara. Ya la semana pasada las encuestas decían que si la elección fuera hoy, ella ganará en la segunda vuelta por 50 puntos contra 40 de Dilma Rousseff. Realmente un fenómeno impresionante, porque durante 25 años en Brasil ha habido prácticamente dos partidos con posibilidades de disputar la presidencia, y hoy ese escenario ha cambiado completamente. Sorpresa, Adolfo. ¿Por qué la sorpresa? En efecto, cuando ella toma la candidatura después de la muerte de su compañero de fórmula, tenía 21% de los votos y en prácticamente un mes ha pegado un salto de 10 puntos. Claro, bueno, hay varios factores, ya se comentaron los aspectos políticos, la muerte del candidato oficial, el candidato de este partido. Sin embargo, hay que considerar también que hay otros factores, como ya lo comenté, que están orillando a que el pueblo brasileño esté buscando nuevas opciones. Una de ellas es, como ya se dijo, la economía. 2 trimestres consecutivos se considera ya un proceso de estancamiento económico. Eso es uno. Número 2, Brasil ha dejado de tener una participación importante en el mercado internacional de las commodities, no porque él no quiera, sino simple y sencillamente no están respondiendo a los mercados internacionales, y eso ha traído como consecuencia un debilitamiento de la economía brasileña. Eso lógicamente al brasileño común y corriente le importa más que una promesa de campaña de Dilma, donde va a seguir con la campaña. Y además otro factor, los mismos procesos de democratización, sacar a la gente de la pobreza, mandar más escuelas, han ocasionado que haya una masa crítica de brasileños que de alguna u otra manera son los propios críticos y verdugos del propio sistema. A ver, ya puso tres factores, Adolfo, sobre la mesa. ¿Es la economía? ¿Es, digamos, la parte sentimental de la muerte del candidato? ¿O es una sociedad que sí dio un brinco y ahora está exigiendo nuevos, digamos, niveles o estándares o escalones de bienestar? Yo me voy más por lo tercero, y sumado a que hay un proceso de desgaste en la sociedad brasileña frente a un partido que ya gobernó, digamos, durante 3 periodos consecutivos, y que ha enfrentado casos de corrupción, y que enfrenta sobre todo un cierto escepticismo por parte de la clase media y algo interesante de las élites financieras y del sector industrial. Ahora, no siento, como señala Adolfo, que en la elección la cuestión económica vaya a ser tan determinante. ¿Por qué lo digo? Brasil está aparentemente en una recesión técnica, no es una recesión, todavía se llama recesión técnica porque son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, que no es alarmante, pero sí es un crecimiento negativo. Pero esto todavía no se ve reflejado, me parece a mí, en el nivel de vida, en el ingreso familiar, y si uno piensa que el salario mínimo se ha prácticamente duplicado en Brasil en un periodo en el que en México no ha hecho sino contraerse, que los programas de distribución de ingreso, estilo oportunidades, el programa Bolsa Familia, no ha dejado de crecer, que hay hoy 7 millones más de jóvenes en universidades, cosa que no existía cuando empezó este gobierno. A mí me parece que hay todavía un voto duro fuerte por Dilma Rousseff, sobre todo en los sectores más pobres de la población, en las zonas más pobres del país, que es el nordeste y el norte, digamos, donde el voto por Dilma sigue siendo muy fuerte. Le han llamado a Brasil desde hace mucho tiempo el país del futuro, desde aquel libro
se me acaba de ir el nombre, pero en cualquier caso, ¿tú coincidirías o diferirías o qué peso le darías, digamos, a una cierta crisis de expectativas de un país que en efecto en los últimos años logra tener un incremento importante en términos de ingreso, en términos de población universitaria y de salir de la pobreza de vastos sectores de la población? Sí, bueno, hay un avance claro, ha sacado mucha gente de la pobreza, ha habido programas muy buenos en donde se puede convertir hasta en un modelo alternativo para algunos países de América Latina. Sin embargo, ese salto de las clases bajas a las clases medias o medias bajas también trae un efecto negativo en todo este proceso, ya que no quieren perder su estatus, ¿no? Hay una paranoia de estas clases, así lo veo yo, en donde lejos de tener un proyecto como se está teniendo que siga, que continúe, pues se está viendo amenazado por los factores políticos, económicos, y además hay un aspecto mediático también. El Mundial, por supuesto, tuvo un peso brutal. Decían que algunos brasileños que querían tener hospitales, escuelas al nivel de los estados de FIFA, que muchos de ellos van a tener que buscar otro esquema para poder utilizarse, y eso también lógicamente rompe con una dinámica y polariza a los diferentes sectores sociales. Por lo tanto, yo creo que sí, la economía, independientemente, aunque en este momento no se esté viendo, como lo dice mi compañero del CIDE, un efecto real en los bolsillos de los brasileños, sí existe un efecto boomerang en el cual el próximo año van a tener muchos problemas, sobre todo por el tema de los ingresos. Gran parte de los aspectos tributarios que Brasil utiliza para el gasto social, para infraestructura, vienen de las exportaciones. Gran parte, pues Brasil tiene un mercado exportador muy importante, exporta no solamente materias primas, sino también algunos bienes agrícolas que están en duda, sobre todo por la contracción de los mercados asiáticos, europeos y especialmente el chino y el japonés. Por lo tanto, no van a tener tanto dinero para poder seguir financiando sus programas y van a tener que buscar alguna opción. ¿Qué responsabilidad tiene Dilma en todo esto? Es cierto, yo creo que la situación internacional ha cambiado. Brasil no está creciendo como creció en los años anteriores porque dependió mucho del crecimiento de China y de las exportaciones a los mercados asiáticos. Eso me parece que es innegable. Ahora, creo que lo interesante es que Brasil durante estos años ha tenido un proceso de desarrollo interno fuerte, hay consumo interno, y me parece que eso en cierta forma puede sostener la economía. No hay que olvidar que en los años de crisis Brasil fue de los pocos países que no cayeron, que no entraron en recesión, que no incrementaron significativamente el desempleo. Entonces yo no veo un escenario en el que Brasil vaya a entrar en una crisis profunda. Pero me llama la atención, por ejemplo, una declaración hoy del expresidente Lula, en el que le agradece a Botín de manera póstuma por la muerte del banquero español. Dice que él fue de los que creyó en Brasil cuando hubo crisis, se refería a 2010. ¿Tú crees que sí haya una diferencia importante que también explique este cambio entre el presidente Lula y ahora cómo ha manejado las cosas la presidenta Dilma Rousseff? No, Pepe, yo lo que veo hoy es a Brasil en una encrucijada. Dilma Rousseff, a pesar de que los gobiernos petistas han mantenido, digamos, el programa económico, en muchos sentidos el programa económico de Cardoso, en otros temas flexibilizaron la ortodoxia económica y han impulsado más y han fortalecido el Estado como promotor del desarrollo. Sí. Me parece que eso es muy claro. Se oponen a la autonomía del Banco Central, porque eso en su visión es entregarle el control del Banco Central de la política monetaria al sector financiero. Han promovido los bancos públicos. Brasil es un país con fuertes bancos públicos y este gobierno quiere mantenerlos. Y por otro lado, la candidatura de Marina Silva para promover el programa económico que a ellos les convendría, que es un programa económico que busca reforzar, digamos, la ortodoxia económica y que cree que para enderezar el rumbo lo que se necesita es apretarse el cinturón, reducir la inflación a toda costa, aunque eso frene el crecimiento del mercado interno. Y entonces me parece que por ahí va la disputa. Eso es lo que en este momento se está jugando en Brasil, a mi juicio. ¿Quién es Marina Silva? Porque ya pusimos algunos factores que tratan de explicar el cambio, pero ¿quién es ella? A ver, es una ambientalista que pertenece a la Iglesia Evangélica, ganó 20 millones de votos en la última elección y, como me decía Hernán antes de entrar al aire, frustró
la primera vuelta de Dilma en la elección pasada. Sí, bueno, es una mujer que ha trabajado duramente, fuertemente en temas ambientales. Estuvo trabajando hace una década con un defensor de las tierras y del Amazonas. Eso le dio mucha capacidad para poder proyectarse, tan así que Lula la invita a ser parte del Ministerio del Medio Ambiente, y ahí empieza su carrera, digamos, formalmente, ¿no? En las grandes ligas. El tema evangélico, hay que recordar que en América Latina, no solamente en Sudamérica, sino México también, este tipo de corrientes religiosas han ganado adeptos, y bueno, Brasil no es la excepción. Ha habido realmente una penetración muy fuerte de estas iglesias que de alguna u otra manera pues se expresan también en los esquemas que ellos tienen con otros países. En México hay casos citados, ¿no? Pare de sufrir, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un golpe mediático muy fuerte, hay adeptos, hay gente que realmente piensa que por ahí debería de ir la estrategia, y tan así que la propia presidenta Dilma se ha acercado a los grupos evangélicos diciendo que a pesar de que Brasil es un país laico, hay que estar trabajando al lado de Dios, ¿no? Así que por ahí yo creo que están buscando algunos votos, ¿no? Me parece que eso de alguna manera le está funcionando, un poco uniendo los elementos estos de la coyunturales, en donde hay un candidato que muere y hay también un aspecto emocional para algún tipo de gente. Hay que recordar que son latinos, y los latinos de alguna u otra manera tenemos ese vínculo, ¿no? con la tragedia, afectivo. A mí me gustaría señalar, creo que Marina Silva es una candidata con dos caras. Una más amable y otra menos amable. Yo diría que en la más amable está el hecho de que es una candidata percibida como ciudadana más cerca de la ciudadanía, más en tono con las demandas, digamos, de los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado, cuando fueron las manifestaciones de junio de 2013, sí, las protestas, toda la popularidad de toda la clase política brasileña se fue por los suelos, de todos los gobernadores, de la presidenta Dilma Rousseff, pero de forma impresionante. De los señalamientos de corrupción, sí, así es, etcétera. Que ya volvieron a salir con otro escándalo de Petrobras. Sí, ahora lo comentamos. De los pocos que se salvaron de esta caída fue Marina Silva. Era de las pocas candidatas que eran percibidas de forma, digamos, entonces de alguna manera le ha dado una imagen de transparencia, de renovación de la política, etcétera, etcétera. El lado menos amable es precisamente este que comentaba Adolfo, de la cuestión de su cercanía con los grupos evangélicos, que ya le ha llevado Dios, un grupo muy radical, que se reproduce, muy conservador, que se reproducen como renacuajos, si me perdonan la expresión políticamente incorrecta, pero que crecen porque están asociados funcionan como una empresa y además son un producto de exportación, están aquí en México incluso, con todo el respeto que me merece cualquier religión, sí. Pero sí veo un vínculo, digamos, muy ligado a intereses económicos muy claros, pero bueno. Y Marina Silva, digamos, de alguna forma, para recibir el apoyo de estos grupos, ya modificó la plataforma política del partido así, de un día para otro, quitando temas que estaban en la plataforma del PSB, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, como una ley para criminalizar la homofobia en el país, o la propia ley de identidad sexogenérica que permite que las personas que cambien de sexo puedan también modificar su nombre, etcétera. Todo esto para ganar el apoyo de un sector que es muy fácil de movilizar electoralmente y muy manipulable políticamente. Ese yo diría que es la cara menos amable de Marina Silva, si se compara especialmente con la otra, que era la atracción que tenía con los grupos de jóvenes. Y si estás de acuerdo con esas dos caras que plantea Hernán, y cuál es el impacto que puede tener sobre la democracia brasileña, una y la otra, porque parecen un poco contradictorias. Una, la imagen de la renovación desde la ciudadanía, participación, purificación, clase política corrupta, bla, 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 y la otra, una candidata que empieza a vincular asuntos religiosos con la política. Pues para empezar, habría un choque dentro de la sociedad brasileña. Hay que recordar que sí, es cierto, hay una parte conservadora, como en muchos países de América Latina, no solamente los evangélicos. Yo creo que los católicos exacerbados, los más conservadores, podrían también tener este perfil, apoyarla, pero también hay una parte renovadora, hay una parte que de alguna u otra forma no va a renunciar a lo que se ganó con Lula, y ese avance progresista posiblemente pueda tener choques muy fuertes, no solamente
en el Congreso, sino que en las calles. Y eso me parece debería de estar muy bien evaluado por los ambos competidores que están a la punta, porque puede ocasionar una crisis social. Eso podría ser post elecciones. Sin embargo, bueno, ahorita lo que se trata es acumular votos, tener un capital político lo suficientemente fuerte para ganar la elección, irse a la segunda vuelta y ganar sin ningún problema. ¿Coincidirías con Adolfo en el que esto, en un eventual triunfo de Marina Silva, crearía las condiciones para que persistieran, digamos, las divisiones dentro de la sociedad brasileña y la confrontación interna? Yo creo que el principal problema lo va a tener en el Parlamento, Marina Silva, porque tanto el PSDB como el PT, que han gobernado durante los últimos 25 años a nivel nacional, ya han formado un abanico de alianzas que son clave en Brasil para gobernar, porque es un sistema fragmentado donde no es fácil conseguir la gobernabilidad. Hay 30 partidos en el Parlamento, ninguno tiene más del 20% del Congreso. Está ni siquiera atomizadísimo muy la atomizado. representación. Y Marina va a llegar, y ya ha pasado con otros presidentes brasileños como João Goulart en los 60 o como Fernando Collor a principios de los 90, que por no tener alianzas, por no tener una base parlamentaria sólida, cayeron y generaron una situación de crisis de ingobernabilidad. Y Marina, digamos, más allá de que tenga un discurso en ciertos temas avanzados, como aumentar, por ejemplo, presupuesto en educación, en salud, dar pase gratuito a todos los, etcétera, a pesar de estos temas, no ha dicho cómo va a financiar estos programas. Y esto pasa por el Parlamento, y es muy difícil que en ese Parlamento, donde el presupuesto obviamente es sujeto de todo tipo de disputas, Marina pueda promover una agenda. O sea, que hay cierta demagogia, ¿puedes decirlo de esa manera? Yo creo que sí. Marina conecta con los sentimientos de la gente, pero creo que sí hay mucho de la carta Santa Claus con poco sustento real, digamos, porque ha dicho también que no va a aumentar impuestos. No se conecta, digamos, con el deseo de cambio. Sí, bueno, hay un sentimiento generalizado. Creo que hay gente que no quiere tener un retroceso en todo lo que se ha avanzado, pero tampoco quiere mantener una situación como la que se tiene en Brasil actualmente, ¿no? Ven el panorama no muy alentador, y quizá esta coyuntura, como ya lo comenté, puede darle la posibilidad a esta candidata a sacarse la rifa del tigre. Pues sí, me voy con una pregunta para los dos, estamos en la recta final, y es, a ver, si se llega a producir la derrota del PT, la salida de Dilma Rousseff, ¿qué significa, digamos, para el modelo un poco brasileño que constituyó buena parte, digamos, de la estrella polar del Mercosur en términos de un modelo de desarrollo, sobre todo pues con amplia, digamos, regulación del Estado, como tú la mencionabas? Yo no sé si hay un modelo brasileño. Lo que sí hay, si se compara con México, es una política económica menos ortodoxa, que combina elementos, que sí mantiene elementos, digamos, típicamente neoliberales, pero también tiene otros de mayor promoción y fortaleza del Estado, etcétera. Ahora quiero decirles que a mí me parece que esto viene desde Cardoso. En cierta forma, es decir, Cardoso no permitió privatizaciones de todos los sectores de la economía, de alguna manera. Lo que pasa es que este modelo se profundizó con el PT. ¿Qué tanto puede haber una regresión o no? Puede haberla, pero también creo que Brasil es un país donde ya se generan ciertos consensos y no se está discutiendo todo el tiempo como sucede en México, por ejemplo. Cierro contigo. Bueno, puede haber un cambio sustancial en el modelo, por supuesto, puede haber un programa de reformas estructurales, como ya hemos escuchado, no solamente en algún lugar del universo, y eso, por supuesto, va a cambiar el rol de Brasil y su relación con Mercosur, con Venezuela, muy importante, en torno al Mercosur, y ahí podamos entender otro tipo de esquemas de cooperación y de integración, que es la Alianza del Pacífico, que de alguna otra manera va a aprovechar esta coyuntura para tener mayor influencia en la región. Pues vamos a darle seguimiento, quedan pocos días, los interrogantes se van a despejar pronto y sabremos si el PT termina aquí su ciclo en la presidencia de Brasil y qué efecto va a tener eso sobre América Latina y por supuesto también sobre México, los dos gigantes. Yo creo que gana el PT, Latina. ¿Tú crees que gana? Por poquito, pero gana. No, yo creo que sí gana esta mujer. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias a los dos, Hernán Gómez del CIDE, Adolfo Laborde del TEC de Monterrey. Gracias a ambos por esta charla, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y entre tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.